llover. Los árboles del campo se han secado, el vino y el aceite se acabó. El vino está desierta y sin vallado, en nuestro asolamiento hay un amor. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, a llover. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, a llover. Vuélvenos a ti, nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más. Vuélvenos de nuestro cautiverio, a su remanente regresar. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, a llover. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, a llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, a llover. A llover sobre tu renuevo. A llover, traer a la lluvia temporal y tardía. A llover, no dejar ver su gloria. Manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia, manda la lluvia, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda la lluvia, gracias a ti, manda la lluvia. Manda la lluvia, gracias por tu bondad, tu misericordia, porque eres bueno. Oh sí, Señor. Lo sentimos, lo Así creemos, es, Señor. lo vivimos, Dios. Sabemos que tú estás aquí. Gracias, Dios. Sabemos que cosas grandes están cayendo en nuestras vidas. Y te estás llenándonos de tu presencia. Gracias, Señor. Algo está cayendo aquí. Gracias, Señor. Solo créelo. Es tan fuerte sobre mí. Solo cree que cosas grandes están cayendo sobre tu casa, Mis manos levantaré. sobre tu vida. De su gloria tocaré. Así es, mi amor.
Gracias por tu presencia, Santo. es tan fuerte sobre mí. Papá, díselo, algo está cayendo. Mis manos levantaré, Gracias, mi amor. oh, de su gloria tocaré. Oh, sí, mi amor. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Él te está levantando en esta hora. Solo quiere Está cayendo creer esas promesas que Él te ha dado. su gloria sobre mí, En la gloria. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Así es, mi amor, es tu gloria. Es tan fuerte sobre mí. Es la presencia tuya que está cayendo sobre nuestras Mis vidas. manos levantaré, ¿Cómo no adorarte, mi amor? su gloria tocaré. Vamos, exáltalo. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo Así es, mi amor. su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. La gloria de Él está aquí. Su presencia está aquí. Démosle la gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Qué delicia es estar en la presencia del Señor. ¿Verdad que es un privilegio que todos aquellos que queramos estar en su presencia, Él nunca nos va a rechazar. Él siempre va a estar ahí. Busquémoslo con todo nuestro corazón. Pidámosle a Él que cada día nos derrita más de amor por Él. Nos derrita de su presencia, que cada día anhelemos estar delante de Él. Amén. Yo quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 33. Sabemos que Él es bueno, sabemos que su alabanza, a Él le agrada nuestra alabanza y nuestra adoración. Por eso cuando le adoramos, no importa que no hayan instrumentos, pero Él nos dio nuestra garganta, Él nos dio nuestras manos, nuestros pies, nuestro cuerpo para adorarlo y exaltarlo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: alegraos, oh justos, en Jehová, los íntegros en hermosura, alabadle. Alabad a Jehová con arpa, cantadle con alterio y de acordio, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo,
porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Amén. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Cuando tú alabes al Señor, hazlo con todo tu corazón. Hazlo con toda tu alma. Y dedícale a Él los mejores momentos. No le des al Señor lo que te sobre. Dale al Señor la calidad de tu tiempo. Y verás dónde y cómo Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Amén. Mis amados, buenos días. Muchas bendiciones para todos ustedes. Nos alegramos que nos acompañen en este día. Bendecimos a las personas que se conectan por primera vez y a las personas que siempre nos siguen. Los bendecimos y agradecemos su compañía. Invitamos a cada uno de los que nos escuchan a visitar nuestro canal YouTube, Aposento de Restauración, y también les solicitamos que se suscriban cada uno de ustedes. Por favor, tómense un par de minutos y hagan todo el ejercicio para que puedan suscribirse. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo, tanto en Facebook como en el canal de YouTube. Estamos dispuestos también a escuchar todas sus peticiones y a orar por ellas, así que háganoslas saber, por favor. Estamos en un tiempo de búsqueda del Señor, ha sido un tiempo muy hermoso en el que hemos visto la gloria del Señor y estamos seguros por promesas de Él que vamos a ver cosas más grandes aún. Somos la iglesia de los últimos tiempos, llamados como otras muchas iglesias en el mundo a llevar la verdad, un mensaje oportuno para el tiempo que estamos viviendo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Yo quisiera que oráramos, por favor, antes de comenzar esta pequeña charla, para que el Señor sea obrando en la vida de cada uno de nosotros y hablando a nuestros corazones. Amén. Por favor, acompáñame a cerrar tus ojos y dispón tu corazón para que hoy el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. Sé que muchos necesitan esta palabra. Dios ha colocado en nuestros corazones porque muchos necesitan escuchar o muchos necesitan tener las herramientas para llevar a otros que lo están necesitando. Padre, hoy te rogamos que por medio, Dios del cielo, de tu santa presencia, tu Espíritu Divino, seas ministrando los corazones. Que en este momento, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas ese mensaje específico, oportuno, esa palabra rema que necesita cada persona, Señor. Yo te pido que mientras estamos tocando estos temas, Señor, seas tú ministrando, Señor. Seas tú trayendo bálsamo al que lo necesita, Señor. Una palabra de consuelo a quien lo requiere, Padre Santo, Señor. Una palabra de dirección, Padre Santísimo, Señor, para aquel, Padre de la gloria, mi Dios, que está buscando de ti, Dios del cielo, tu dirección, tu guía, tu cuidado, tu bienestar para cada uno de nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes, papito lindo, palabra de consuelo. Tú tienes para cada uno de nosotros, Dios del cielo, en tu palabra, Señor, la verdad para cada momento específico, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, por favor, acompáñenme a abrir las Biblias en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 29. Libro de Mateo, capítulo 14 y verso 29. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es un episodio muy hermoso. Vemos nosotros como estaba el Señor Jesucristo en un episodio de los más grandiosos de su ministerio, una de las más grandes demostraciones de su divinidad en medio de lo que era 100% hombre. Aquí se dan algunas circunstancias que yo quiero que tratemos hoy, que nos fijemos en algunos puntos específicos. Recordemos, por favor, que
Dios tiene una promesa para cada ocasión, que Dios tiene una palabra para cada ocasión. En los domingos anteriores hemos visto cómo podemos vivir en sus promesas y cómo podemos vivir en su palabra. Porque para cada una de las situaciones que estamos viviendo hay una verdad en la Biblia, hay una verdad en la palabra de Dios. Así que para poder entender un poco lo que está sucediendo y para poder entender un todo lo que queremos hoy tocar, vamos a leer todo el verso, a partir del verso 22, por favor. Mateo capítulo 14, a partir del verso 22. Porque hay ciertas circunstancias, porque hay ciertas condiciones. Después de que el Señor Jesucristo alimenta a los 5,000, entonces se vive esta situación en particular. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Él había estado predicándole a una gran multitud de personas y me imagino que después del mensaje muchos querían un consejo, muchos querían una oración en particular. Nos cuenta también los evangelios que muchas personas que se acercaban al Señor Jesucristo solamente con la intención de tocar su manto, y al momento de tocar su manto eran sanados. Hay un episodio que es la mujer con el flujo de sangre que nos revela esta situación, pero no solamente ella, sino muchos más querían tocarle para ser sanados. Así que se tomó su tiempo. Y mientras él tenía ese tiempo con la multitud, envió a sus discípulos a la otra ribera. ¿A la otra ribera qué? Del lago de Genesaret o del mar de Galilea. Verso 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. El Señor Jesucristo tenía por costumbre retirarse a orar, a buscar la presencia de su Padre. En la presencia del Padre, en la presencia de Dios es que conseguimos nosotros la fortaleza, la intimidad para continuar adelante. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Tal vez eso fue en las horas de la tarde, y ya llegando las horas de la noche, se encontró solo orando a su Padre en la intimidad. Y ya la barca lógicamente que él había despedido junto con sus discípulos, estaba en medio del mar. Pero había una condición específica: azotada por las olas, porque el viento era contrario. El lago de Genesaret o el mar de Galilea, el lago de Genesaret porque estaba sobre la ribera del lago, había una población que se llamaba Genesaret, y mar de Galilea por la ubicación, estaba dentro de Galilea. Él cumple unas condiciones específicas. Este gran lago de agua dulce está ubicado en la parte media del río Jordán, en Israel. Pero la particularidad que tiene es que tanto a la ribera del oriente y a la ribera del occidente hay unas pequeñas elevaciones. Y esas pequeñas elevaciones hacen que el viento entre como en un túnel. Así que sus aguas son continuamente turbulentas. Vemos nosotros cómo la parte más importante o la parte más popular del ministerio del Señor Jesucristo se desarrolló en las riberas de ese lago. Siendo así que se encontraron en situaciones particulares, dependiendo de las condiciones climáticas. Así que estaba el viento muy fuerte. El viento era contrario en ese momento. Mas a la cuarta vigilia de la noche, ya muy entrada la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿En qué condiciones particulares? Muy tarde en la noche y con un viento que azotaba con una intensidad muy fuerte. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Ellos no sabían qué estaba sucediendo al momento de ver al Señor Jesucristo andando sobre las aguas y dijeron: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El Señor, en medio de esa tempestad que se estaba levantando, trae una palabra de consuelo y una palabra de seguridad a los hombres que estaban viviendo ese momento espantoso. Entonces le respondió Pedro y dijo:
Señor, si eres tú, ya el Señor Jesucristo les había dicho que era Él. Pero Pedro, aún dudando, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí entra el primer versículo que nosotros acabamos de leer. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí quiero yo resaltar como un título para esta pequeña charla. ¿Estás dispuesto a caminar sobre las aguas? Lo repito. ¿Estás dispuesto a caminar sobre las aguas? El caminar sobre las aguas tiene algunas condiciones. Para caminar sobre las aguas hay que darse algunas circunstancias en particular. Una de ellas tal vez es estar en medio de una turbulencia muy grande o en lo más oscuro de una noche sin saber qué va a ser el día siguiente. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a caminar sobre las aguas? Y dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, esto Pedro, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Para caminar sobre las aguas no hay que dudar. Para caminar sobre las aguas hay que estar seguro de que Jesús está a nuestro lado y que por más fuerte que sean los vientos o más duras que sean las circunstancias, Él nunca se apartará de nosotros. ¿Por qué dudaste?, le dice el Señor. Si habías comenzado bien, ¿por qué te cansaste? ¿Por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué ahora, después de tantos años de caminar conmigo, está habiendo duda o temor en tu corazón? Dice el Señor hoy para cada uno de nosotros. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo tomó, lo cogió, no dejó que se hundiera, pero tuvo una palabra de corrección para él. ¿Por qué dudaste? Dice el 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Está hablando del Señor Jesucristo y de Pedro. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Tal vez una reflexión que no tendría cabida, pero realmente llevaban muy poco tiempo los discípulos con el Señor Jesucristo y no conocían realmente cuál era la verdad de Dios, del Hijo de Dios. ¿Cuáles condiciones entonces deben darse para que necesitemos caminar en fe total y absoluta confianza en medio de las aguas? Comenzar a caminar solos. Tal vez en medio de la noche o del momento más difícil, confiando en Dios, depender directamente de Dios. Tal vez tu barca está azotada por los peores vientos y está en medio de la peor tormenta. Tal vez se ha levantado para tu vida la tormenta que nunca pensaste que se levantaría. Tal vez alguno de tus temores, de los más profundos temores o más lejanos temores, se están haciendo realidad en este momento. Tu barca se está viendo azotada, o tal vez estabas caminando sobre las aguas en un momento específico, te sentías con mucha fe, te sentías con mucha confianza, pero el momento que se ha venido sobre tu vida ha hecho que tengas temor, que comience tu fe a flaquear. Recuerda que el caminar sobre las aguas es tener una fe absoluta, confianza total en el Señor Jesucristo. Pero no olvidemos que el Señor Jesucristo estaba allí y tranquilizó las aguas. Así que fuera el temor, decía el Señor. No es necesario que temas, porque yo estoy contigo. Pero como nosotros hemos estudiado en los últimos domingos que hay una palabra específica para cada momento específico de nuestras vidas, vamos a leer qué dice el Antiguo Testamento, qué dice Dios acerca de estos momentos que se avecinaban. Vamos a Isaías, por favor. El capítulo 43 y el verso 2. En este momento, Dios, en medio de su infinita misericordia y en medio de su infinito amor, sabía que nos íbamos a ver enfrentados, entre ellos todos sus discípulos, todos sus apóstoles,
a esta situación muy compleja. Y miren lo que dice específicamente el libro de Isaías al respecto. Capítulo 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero esto es Reina Valera. Quisiera leer dos versiones más, dos interpretaciones más o dos puntos de vista más a esta versión Reina Valera. Lenguaje actual dice: aunque tengas graves problemas. Hoy nos está hablando el Señor directamente a nosotros. Te está hablando a ti directamente. Tú que necesitabas escuchar esa palabra de parte de Dios hoy. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo, dice Dios en este momento. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Podrás estar viviendo la situación más difícil. Podrás estar viviendo la situación más compleja, tal vez la noticia que no esperabas encontrarte, la situación en la que no pensabas estar. Pero hoy Dios te da una promesa para ese momento específico y te está diciendo: no te preocupes, porque si sientes que estás en un río turbulento, no te vas a ahogar. No te está diciendo que el río turbulento no va a venir. No, eso no está diciendo el Señor. Que aun cuando estés en el río turbulento o aun cuando tu fe esté fallando en este momento y dejaste de caminar sobre las aguas, no te vas a ahogar. Pero también te dice que aun cuando camines en el fuego, no te vas a quemar. Tal vez es el río turbulento de tu situación o el fuego de la circunstancia, pero el Señor está dando una promesa para este día. Dios está hablando de un momento en el que, aunque la situación esté muy difícil, Él está con nosotros. Él tiene la solución, y si no está dada la solución en el momento en que tú la necesitas, y si las circunstancias continúan adelante, no te preocupes. Esta situación no te va a superar. Vas a extraer lo mejor de ti en esta situación. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Esto es hermoso. Cuando pases por aguas profundas, aquí ya le está dando una intensidad mayor. No solamente son las aguas, no solamente son los problemas, sino aguas muy profundas. Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No es tu fin. No es tu final. Es simplemente un periodo de prueba. Es simplemente un periodo en tu vida. Es necesario. Nada de lo que nos sucede, nada de lo que ocurre a nuestro alrededor o ocurre a nuestras vidas es simplemente una casualidad. Dios tiene un propósito con ello. Y uno de ellos es demostrarte que esta palabra es viva para tu vida. Demostrarte que Dios está dispuesto a hacerlo todo por nosotros. Siempre y cuando nosotros confiemos en Él. ¿Qué significa caminar sobre las aguas? Y esto a mí me ha impactado durante esta semana. Yo les confieso que esta prédica tenía algunos días, algunas semanas. Y ayer hablando con mi esposa precisamente de la prédica de hoy, llegábamos a la conclusión de que era la prédica para este día específico. Hay prédicas que nacen en cuestión de horas, otras nacen en cuestión de semanas y otras en cuestión de meses. Esta es una de ellas. Es el tiempo específico para que tú escuches, porque estabas necesitando escuchar de parte de Dios que esta situación va a ser algo que Dios, además de permitirlo, va a extraer lo mejor. Te vas a dar cuenta que Dios está contigo. Te vas a dar cuenta, vas a descubrir muchas cosas. Hoy vamos a escuchar algunas de ellas en medio de esta situación difícil. ¿Qué significa entonces caminar sobre las aguas? Yo lo enumeré, extraje algunas porciones, algunas situaciones en la misma palabra. Primero, nos enfrentamos, significa enfrentarnos a situaciones sobre las cuales no tenemos el control. Por lo general, nuestra fortaleza, nuestra confianza, significa que tenemos el control de lo que está sucediendo.
Cuando las cosas se salen del control o del aparente control que nosotros teníamos sobre las mismas, entonces es cuando nos vemos abocados a algo que no es tangible, de cual no podemos sostenernos o asirnos. Cuando pierdes el control de la circunstancia es cuando realmente comienzas a depender de Dios. Porque no está en tus manos la solución. Porque se escapó de tus manos la solución. Todo lo tenías controlado. Tal vez era financieramente. Tal vez era la seguridad que te daba el sustento, la seguridad que te daba tu condición social o económica o socioeconómica, sociocultural. Y ya no es eso. Ya la fortaleza no está fincada en eso. Ya tienes que aprender a depender directamente de Dios. El control ya no lo tienes tú, pero el control lo tiene Dios. Nada se sale de su control. En segundo lugar, caminar sobre las aguas significa no conocer hacia dónde nos dirigimos, pero confiamos en que en su mano o de su mano estamos seguros. Recuerda que también lo vimos hace unas semanas. Nuestro futuro es desconocido, pero no incierto. Nuestro futuro no lo conocemos nosotros, pero tenemos la certeza de que estando en la mano de Dios estaremos seguros. No importando de qué color se vea el día de hoy. No importando de qué color se vea el día de mañana o las semanas o meses por venir. La certeza que tenemos nosotros en nuestro corazón es que estando de la mano de Dios podemos caminar sobre las aguas de la dificultad. Podemos caminar sobre las aguas del dolor. Podemos caminar sobre las aguas de la incertidumbre. Si tú tienes incertidumbre, dile al Señor, Señor, no quiero tener más incertidumbre. Mi futuro es desconocido, pero no incierto, Señor. No quiero tener más incertidumbre en mi corazón, porque en ti estoy confiado. Es más, si no tienes todavía confianza en Dios, pídele que te dé confianza en Él. Él te la va a dar. Recuerda, tu futuro es desconocido, mas no incierto. En tercer lugar, caminar sobre las aguas es depender absolutamente de la ayuda de Dios. Ya no son tus fuerzas, ya no es tu chequera, ya no es la provisión que tienes en tu casa, porque tal vez la provisión se está acabando o ya se agotó. Tienes que aprender a depender absolutamente de Dios. Es más, estabas convencido o estabas convencida de que tú eras la provisión para muchos. Ahora tal vez muchos serán la provisión para ti. ¡Wow! Eso sonó muy hermoso. Si lo sabremos nosotros los predicadores, si lo sabremos nosotros los que hemos sido llamados en medio de lo desconocido para depender absolutamente de Dios. Muchos de nosotros, incluyendo mi esposa y yo, incluyendo mi familia, mis hijos, hemos tenido que dejar la seguridad de lo que teníamos y enfrentarnos a lo que no conocíamos. Pero hemos descubierto que depender de Dios es lo mejor que nos ha ocurrido. Muchos ministerios han empezado de esa manera. Conocemos un ministerio en Centroamérica donde Dios le dijo a alguien que hoy es uno de los más grandes pastores en un país de Centroamérica: déjalo todo, vende tu casa, coge a tus 5 o 6 muchachos, no recuerdo muy bien, échalos en tu carro y dirígete hacia donde yo te digo. Él tomó su carro y se fue a una ciudad, tal vez no conocía que existía en el mapa. Y llegó, invirtió todo su dinero, invirtió todo su capital en un lugar donde Dios le dijo que lo hiciera. Después de finalizado el negocio, él fue un fin de semana, un domingo, a ver la propiedad y por eso la negoció. Cuando se dio cuenta el lunes en la tarde, era un lugar de bares y de prostitución. Hoy en día es una de las más grandes iglesias de ese país. Porque aun cuando nos enfrentemos a lo desconocido, siempre tenemos la certeza de que Dios está a nuestro lado. No te preocupes, confía en Él. En cuarto lugar, caminar sobre las aguas significa salir de la seguridad, de nuestra seguridad, o al menos de la aparente seguridad, de lo que nos da seguridad. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué nos creemos fuertes? ¿En qué nos creemos seguros? Bueno, caminar sobre las aguas es salir de esa seguridad y afrontar lo que no conocemos. Dejar el confort de estar en la barca. Porque la barca, aun cuando se mece, aun cuando se mueve sobre las aguas, nos da cierta seguridad.
Aun cuando no es totalmente firme, la barca siempre nos da seguridad. Pero Dios lo que quiere es que tomemos la decisión y bajemos de la barca. Así es. Que descendamos de la seguridad. Recordemos que la seguridad de la barca no es una seguridad total porque está sobre las aguas. Y Dios es el que tiene el control de las aguas. Tal vez Dios quita ese lugar de seguridad, esa muletilla que nosotros manejamos y que tal vez hemos expresado o has expresado en muchas ocasiones. Es que mi salario, es que mis propiedades, es que mi conocimiento, es que mi capacidad. Wow, tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Quinto lugar, caminar sobre las aguas es tomar decisiones obedeciendo a sus directrices. Tal vez alguien se está encontrando, se está viendo abocado a tomar decisiones en este momento. Y hoy te digo, tomar decisiones obedeciendo a las directrices de Dios es ir a lo que tú no conoces, pero que tiene un propósito para tu vida. Es entender que Dios tiene control de mi vida y Él sabe por qué me permite las cosas, por qué da órdenes a mi vida. Hay un caso muy hermoso en la Biblia. Vamos a leerlo, por favor. Está en Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Este es un descendiente del hijo mayor de Noé, de Sem. Luego de algunas generaciones nació Taré. Y uno de los hijos de Taré se llamó Abraham. Toda su familia habitaba en la Mesopotamia. Muy probablemente muy cerca a donde fue el jardín del Edén. Imagínate la seguridad que da el jardín del Edén, o el lugar donde estuvo plantado el jardín del Edén. Pues de allí Dios, después de muchas generaciones, llama a Abraham y mira lo que le dice. Génesis capítulo 12, verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios dio una orden perentoria. Dios no le dice a Abraham: si tú quieres hacerlo, si te parece, hazlo. Dios le da una orden y le dice: sal de la tierra, que te da seguridad. Sal del lugar, del entorno que te da seguridad, porque es el entorno de tu papá, porque es el entorno de tu familia, porque es el entorno donde siempre has vivido, porque es la barca que tú siempre has conocido. Sal de tu tierra y vete a un lugar que yo te diré. Ni siquiera le dijo el lugar para donde se iba. Pero mira lo que dice muchos siglos después, Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9. Acerca de la orden perentoria que Dios le da a Abraham y acerca de la respuesta que Abraham tuvo para esa orden. Hebreos capítulo 11, verso 8 y 9. Versos 8 y 9. Quiero entonces leer nuevamente Génesis capítulo 12, verso 1, para luego leer Hebreos capítulo 11. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, en el camino te voy a decir hacia dónde te diriges. Todavía no te voy a dar la dirección exacta. Hebreos capítulo 11, versos 8 y 9 dice: por la fe, Abraham, ya está hablando de Abraham porque fue cambiado su nombre, siendo llamado, obedeció. Así que cuando recibió la orden Abraham de salir de su entorno, de la seguridad de su familia, de las comodidades de su casa, fue simplemente por fe que lo hizo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar para salir al lugar que habría de recibir como herencia. En el momento en que Abraham salió de Ur, exactamente de Harán,
Él no sabía que Dios tenía una recompensa para esa fe. Él lo hizo sin que Dios le hubiese dicho que iba al lugar que él nunca creía haberse encontrado. Él iba en medio de la fe, en medio de creer ciegamente a las palabras de Dios, iba a encontrarse con algo que iba a transformar su vida. Él no se resistió. Y salió sin saber a dónde iba. Recordemos que fue por fe. Y fe es obedecer. Fe es actuar sin que Dios nos diga qué va a hacer de nosotros. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena. Cuando Dios le dijo que iba a ir a Canaán, no le dijo que esa era su tierra. Tiempo después fue que Dios le reveló: esta tierra que tú estás pisando te la voy a dar a ti y a toda tu descendencia. La fe de Abraham hizo que Dios le diera por herencia a él y a todas las generaciones hasta el día de hoy de los judíos toda aquella tierra que él había estado habitando como extranjero. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Así que en Aram no habitaban en las mismas condiciones. ¿Por qué lo resalta entonces Hebreos? Habitó en tiendas con su hijo y su nieto. Ya no estaba la comodidad de Harán. Ya no estaba la comodidad de Ur de los Caldeos. Ya no estaba la comodidad de su familia. Ya no estaban las riquezas de su padre Taré. Él se había hecho a un lado de todos ellos porque era voluntad de Dios que tomara un camino aparte, porque Dios tenía un propósito con él. Caminar sobre las aguas es obedecerle a Dios. Caminar sobre las aguas es enfrentarnos a algo que no conocemos. Caminar sobre las aguas es estar seguros en las manos de Dios. ¿Estás dispuesto a caminar sobre las aguas? ¿Estás dispuesto a dejar la seguridad de tu barca? O tal vez hoy Dios te está diciendo por qué está quitando la seguridad de tu barca. Porque tienes que aprender a depender en medio de la dificultad. Porque tienes que aprender a depender de Él en medio del fuego. Porque tienes que aprender a depender de Dios en medio de una promesa. Cree en esa promesa. Cree en que tu futuro, aun cuando en este momento no sea lo que tú quieres, estarás seguro. Y no solamente tú, sino también tus hijos. Y no solamente tú, sino también tu familia. No solamente tú, sino los que están bajo tu cobertura espiritual. Caminar sobre las aguas es depender única y absolutamente de la mano de Dios. Pero en el caminar sobre las aguas hay cosas que se descubren. ¿Sabes? Todos lo hemos vivido. Todos los que hemos aprendido a caminar en fe lo hemos vivido. Hay cosas que en medio del caminar sobre las aguas, en medio de caminar sobre la dificultad, en medio de enfrentarnos al dolor o a cosas que no conocíamos, descubrimos en el camino. Y creo que la parte del mensaje que más se está pareciendo a lo que tú estás viviendo, se asemeja a la situación que tú estás atravesando, es esta. Descubres que estás más solo de lo que tú pensabas. Cuando nos vemos abocados o enfrentados a caminar sobre las aguas, descubres lo solo que tú te encuentras. No eres solamente tú. No eres solamente tú quien está atravesando ese momento de soledad. Es una parte. Es una circunstancia que es inherente al caminar sobre las aguas, porque en este momento solamente eres tú y Dios. Nadie más importa. Así que la soledad es necesaria. ¿Conoces quién está realmente contigo? ¿Y sabes quién está realmente contigo incondicionalmente? Porque no está dependiendo de si tú tienes o no tienes, si tú quién eres o dejas de ser. Y ese es Dios. Dios está realmente contigo. Dios no tiene ningún interés personal en lo que tú eres.
Dios no tiene ningún interés personal en si vales o no vales. En tercer lugar, descubres cosas de ti mismo. Te encuentras conociendo cosas de ti mismo que no sabías que existían en ti. Y eso es porque Dios ha venido transformando tu vida en medio de la dificultad. Descubres fortalezas y también descubres debilidades. Así que te transformas. Dios va moldeando tu vida. No es lo que tú querías, no es lo que tú pretendías, no es lo que tú estabas pensando. Te encuentras viviendo una vida y te encuentras descubriendo otra persona en ti mismo. Comienzas a descubrir debilidades, pero también comienzas a descubrir fortalezas. Fortalezas porque vas creciendo en Dios. Debilidades porque Dios está revelando aquellas cosas que te hacen vulnerable. ¿Cuán vulnerables somos nosotros? ¿Cuán vulnerable es la humanidad delante de Dios? Pero cuán fuerte se hace esa misma humanidad vulnerable en las manos de Dios. Así que toma más importancia la fe que el dinero. La fe que la seguridad social. La fe que el estatus que te dan los bienes. Cobra más importancia la fe que tu misma familia. ¡Wow, Dios! Cobra más importancia la fe en Dios que tus amigos. Porque ahora te encuentras solamente con Dios. Eres tú y tu Padre. Eres tú y tu Dios. Eres tú y Jesús. Ahora te encuentras más sensible a la voz del Espíritu Santo y comienzas a hallarle sentido a muchas prédicas, por ejemplo. Cosas que no querías escuchar, porque no las necesitabas, ¿sabes? Yo tengo un concepto y es que nadie necesita de Dios hasta que realmente lo necesita. Nadie torna su mirada al cielo hasta que realmente es necesario mirar hacia el cielo. Mi socorro viene de Dios. Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene del Altísimo que hizo los cielos y la tierra. Amén, aleluya, así es. Gracias, Señor. Se refleja a sí mismo en medio de la dificultad nuestro carácter. Así que va tomando forma lo que Dios quiere forjar en ti. Y un carácter formado o forjado de acuerdo a la voluntad de Dios es un carácter muy distinto a un carácter forjado en medio de la fortaleza humana. Eres distinto, totalmente distinto. Y te voy a decir algo, te vas a encontrar en unas semanas o en unos meses siendo una persona totalmente ajena a lo que fuiste. Porque el carácter de Dios se va forjando en medio del caminar sobre las aguas. Reaccionas desde tus fortalezas. ¿Cómo reacciona una persona cuando está en medio de la dificultad? De acuerdo a cómo ve el concepto de la situación y el concepto general de Dios en ese momento. Veamos entonces otro pasaje en el libro de Marcos de una circunstancia parecida. Recordemos nosotros que el ministerio de popularidad del Señor Jesucristo, donde su ministerio creció con más fuerza, fue alrededor del mar de Galilea o del lago de Genesaret. Y se encuentra nuevamente otra circunstancia. Esto fue antes, esto fue previo. Marcos capítulo 4, versos 37 al 41. Recordemos entonces que vamos a reaccionar de acuerdo a nuestras fortalezas. ¿Qué se hace fuerte en ese momento de dificultad? ¿Qué se hace fuerte? ¿Cómo afronto yo el momento de dificultad y cómo quiere Dios que lo afronte? Marcos capítulo 4. ¿4 o 7? 4. ¿Dije 7? 4. Marcos capítulo 4. 37 al 41. Pero se levantó otra, podríamos decir, otra gran tempestad de viento,
y echaba las olas en la barca. Esto es decir, estaba haciendo agua la barca. Se estaba llenando de agua. Cuando una embarcación se llena de agua, pues corre el riesgo de hundirse, de zozobrar. De tal manera que ya se anegaba. La circunstancia estaba muy difícil. Era un momento muy crítico. Recordemos nosotros que cuando se levantan las olas de la tempestad, es en el momento en el que nosotros no tenemos el control de lo que está sucediendo. Nosotros no tenemos el control de las circunstancias, ni tampoco sabemos exactamente qué va a suceder en medio de la tempestad. Caminar sobre las aguas es descansar absolutamente en Dios, pero perder el control, el dominio de lo que nos está rodeando. Eso es caminar sobre las aguas. Dice el 38, y él está hablando del Señor Jesucristo, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, mientras que el mar estaba agitándose y mientras las olas estaban pasando por encima de la barca y mientras la barca estaba hundiéndose literalmente, el Señor Jesucristo estaba descansando, estaba tranquilo, estaba durmiendo, porque solamente Dios sabe qué va a ser de mañana. Solamente Jesús sabía que esto no era para preocuparse, que esto no tendría un final triste, que esto no tendría un final doloroso. Él tenía el control, él sabía qué estaba sucediendo. Y le despertaron y le dijeron, ¿quiénes? Sus discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Me impacta porque no hubo uno que se levantara y dijese, no hay problema, Jesús tiene el control. Si Él no ha hecho nada, si Él no se ha levantado, es porque Él tiene el control, Él sabe qué va a suceder más tarde. Ninguno de ellos se levantó, simplemente todas a una voz dijeron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose el Señor Jesucristo, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande. Óiganme bien, grande. No fue una tranquilidad como cualquiera, fue una tranquilidad absoluta. Porque por la boca del Señor Jesucristo el mar se cayó. Las aguas se aplacaron, el viento cesó y todo aquello que hacía unos instantes atrás era peligro de muerte se convirtió en una tranquilidad absoluta. Y Él les dijo, después de haber calmado las aguas, después de haberles demostrado que Él tenía el control, de que lo que se había salido de control de las manos de ellos, para Él no había sido tal. ¿Por qué estáis así amedrentados? Mira la palabra que utiliza el Señor Jesucristo. Es decir, con temor. Es decir, con miedo. Es decir, con inseguridades. Es decir, en incertidumbre. ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Yo me imagino que en algunas otras circunstancias, tal vez en algunas predicaciones del Señor Jesucristo, muchos le expresaron la fe o cuán grande fe ellos tenían. Lo que sucedió fue que en el momento oportuno tenían que activar esa fe. Tenían que poner en camino, en obra, aquella fe. Porque hay un momento, mis amados, en el que la fe, como un concepto, tenemos que conocerla. Tenemos que conocer la definición de fe. Pero hay otro momento en el que tenemos que aplicarla. Tenemos que ponerla por obra. El concepto de la fe es muy hermoso. El aplicar el concepto de la fe a veces es doloroso. Así es, amén. A veces nos cuesta. Pero es necesario para que nuestra fe crezca. Recordemos que hemos visto que hay cosas en las que nosotros nos vamos a hacer más fuertes, en las cuales nos vamos a fortalecer en medio de la dificultad.
Y para que nuestra fe crezca, para que nuestra confianza en Dios crezca, única y exclusivamente es a través de los vientos y de los grandes huracanes que se levanten en nuestra vida. En medio de la amenaza que tenga nuestra barca, en medio de la amenaza que tenga nuestra vida o la vida de las personas que amamos. Solamente en medio de esta dificultad que está viviendo el mundo es que hemos aprendido a descansar en Él. Muchos no duermen, yo lo sé. Nosotros descansamos en Dios. Muchos no pueden tener una vida tranquila porque están pensando qué sucederá mañana. Nosotros confiamos en Dios. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros parientes cercanos, nuestros hermanos, sobrinos, las personas de la iglesia, tú que perteneces a Aposento de Restauración, tienes que estar confiado en Dios. Entonces, ¿cuándo? Si no es cuando se levanta la dificultad. Entonces, ¿cuándo? Si no es en el momento del dolor. Si no es en este momento en que aparentemente lo estás perdiendo todo. Entonces, ¿cuándo vas a confiar en Dios? Este es el momento de confiar en Dios. Este es el momento de descansar en Él. Este es el momento en el que tengamos que activar realmente nuestra fe. Que toda aquella teoría que tal vez sepamos, que toda aquella teoría que dominamos, todo el conocimiento que tenemos de Dios, en este momento se haga real en nuestras vidas. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9. Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 al 9. Quiero hacer un paréntesis en esto. Primera de Pedro la escribió Pedro. Ay, sí, pastores, es obvio. Pero es necesario que lo sepamos y que lo tengamos claro hoy. Primera de Pedro la escribió aquel hombre que estuvo caminando sobre las aguas, pero se hundió. Primera de Pedro la escribió Pedro, aquel que estuvo en ambos peligros en el mar. Él vivió en ambas barcas. Pedro fue aquel que le dijo a Jesús que quería caminar sobre las aguas y que en el momento donde se levantaron los vientos, se hundió, flaqueó su fe. Pedro estuvo en la segunda barca que leímos, cuando las olas se levantaban y estaban literalmente hundiendo la barca. Bueno, no eran barcas tan pequeñas, eran barcazas un poco más grandes porque eran barcazas pesqueras. El mismo hombre que flaqueó 2 veces en una situación muy similar. El mismo hombre que le dijo al Señor Jesucristo, ¿es que no tienes cuidado de mí? ¿No entiendes que estoy a punto de perecer? El mismo hombre que le dijo, Señor, por favor, toma mi mano porque me estoy hundiendo, escribe esto. Ya sabía a qué se refería. Y dice este hermoso pasaje. Lo hemos estado escudriñando en los últimos 5 veces en más de 1 o de 2 oportunidades. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo él supo que la tempestad duraba un corto periodo de tiempo. Bueno, no digamos un corto periodo de tiempo, el tiempo que Dios disponga. Porque tal vez estarás diciendo en este momento, porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar, es que el pastor dijo que esta necesidad mañana ya pasaría. No, yo no estoy diciendo eso, sino que tiene un comienzo y tiene un final. Puede ser un periodo de tiempo muy corto, puede ser un periodo de tiempo muy largo, y tampoco la intensidad lo sé, porque no sé cuánto volumen al fuego vas a tener que resistir. Pero repito, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo él realmente tuvo que ser procesado en medio del dolor, pero fueron fragmentos de tiempo. Fueron fragmentos de tiempo. Cuando él negó al Señor Jesucristo y estuvo en peligro de muerte, fue unas pocas horas, pero eso transformó su vida.
Cuando Él estuvo en la barca fue unos pocos minutos y finalmente el Señor Jesucristo le dio la mano y Él salió de las aguas donde se estaba hundiendo. Asimismo, el momento en que la barca se levanta y estaba zozobrando fue un corto periodo de tiempo. Y el Señor Jesucristo se levantó, calmó las aguas, les habló a ellas y el viento y las aguas volvieron a su cauce normal. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por cuál tiempo? Dios sabe el tiempo. Dios conoce la intensidad del fuego o la cantidad de viento o de agua que tú necesites. Pero mira que todo tiene un propósito. Por eso hablo yo del periodo de tiempo y de la intensidad, porque todo tiene un propósito y no todos nos cosemos, como también lo habló el mismo Dios, le habló a Israel, que era necesario ser cocido por ambos lados. Porque si no eres cocido por ambos lados como una tortilla, vas a quedar a medias. Entonces no vas a obtener tu salvación. O entonces más adelante vas a tener que pasar por la misma situación. Los que hemos sido tratados, los que hemos sido transformados, no me estoy jactando de esto, válgame Dios, guárdeme Señor. Sabemos que no vamos a volver a caer en lo mismo porque conocemos la intensidad del dolor. Porque conocemos la intensidad del mar picado, porque conocemos la intensidad del fuego, ¿verdad, amor? Amén. Para que sometida a prueba vuestra fe, ese es el motivo, ese es el por el cual, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario el dolor, es necesario el fuego y es necesario que se levanten las tempestades. ¿Cómo no? Para que nuestra fe crezca, para que nos hagamos más fuertes en los aspectos de la vida en la que somos débiles. Para que entreguemos a Dios todos aquellos aspectos de la vida en los que nosotros creemos o en los que nosotros creemos tener el control. Entrégale el control a Dios. Entrégale el control de tu vida a Dios. Quiero decirte en mi corazón muy profundamente que siento decirte que le entregues el control de tu matrimonio a Dios. No trates de modificar la conducta de las personas. Eso le pertenece a Él. Madre que tú me estás escuchando, las madres de aposento de restauración o de otras partes, de otros países, ciudades que nos escuchan, entrégale tus hijos a Dios. No intentes interponerte entre el fuego y ellos. No intentes interponerte entre la tempestad y ellos. No intentes interponerte entre el dolor y ellos. Eso le pertenece a Dios. Es una relación personal. Todo aquel que intenta interponerse en una relación tan personal como la de Dios y sus hijos, tal vez tenga que sufrir las consecuencias de lo que no tenía Dios dispuesto para tal fin. Cuando nosotros somos sometidos entonces a las pruebas y pasamos al otro lado de la dificultad, esto lo descubrió Pedro. Por eso escribe Primera de Pedro. Descubrimos muchas cosas en el camino. Entre ellas, la fidelidad de Dios. Descubrimos que su amor por nosotros es insondable. Amén. Descubrimos en medio del dolor, descubrimos su misericordia. Descubrimos en medio del dolor, en medio de la dificultad, cómo es depender de Él, cómo llega su provisión milagrosamente a nuestra mano. Porque antes dependíamos de lo que hacíamos, de lo que trabajábamos, de nuestras capacidades. Hoy dependemos que la provisión viene directamente de su mano. Y la provisión de Dios viene envuelta en diversos papeles de regalo. Descubrimos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y descubrimos los cuidados del pastor.
¿Te das cuenta que no es simplemente vivir una prueba por vivirla? ¿Te das cuenta que en medio de la dificultad Dios tiene un propósito? Amén. ¿Te has dado cuenta? Y si no te has dado cuenta, te aseguro, te puedo asegurar absolutamente que habrá cosas que se van a revelar a tu vida, que revelarse, manifestarse, cosas que han estado allí siempre, pero que tal vez tú con tus ojos no los habías visto. Tal vez tu espíritu y tu alma no habían podido abrirse de tal manera que pudieras de una manera efectiva y real conocer quién es Dios para nosotros. Dios no es solamente aquella persona a la que nosotros le pedimos cuando estamos en dificultades. Dios es muchísimo más alto que eso. Dios es una relación personal. Dios es nuestro Padre, quien siempre quiere, pretende y logra nuestro bien. Aún teniendo las dificultades. Aún manejando las dificultades, aún las dificultades siendo una herramienta para lograr tal cosa. Así que no es por casualidad lo que tú estás viviendo. Yo quiero que tú inclines tu rostro. Y quiero decirte de parte de Dios que Él está en medio de lo que tú estás viviendo. Que Él está haciendo parte de tu dolor. Él se conduele de lo que tú estás viviendo. En medio de la soledad de la cual hemos hablado, Él está contigo. Dios aleja de ti a los seres humanos, tal vez la familia, los amigos, para que crezca en ti y en Él una relación por la cual Dios estaba propendiendo por mucho tiempo. ¿Sabes? Él, en la mayoría de los casos, me incluyo yo, está detrás de cada uno de nosotros, intentando generar una relación íntima con nosotros, intentando generar una amistad, una dependencia nuestra hacia Él. Y por eso tiene que permitir los momentos de tempestad y de angustia. Aleluya. Dios está contigo. Aleluya. Te adoro. Supe que buscabas más a mí. Te amo, Dios. Que mucho tiempo me Te amo, Dios. esperaste. No llegué, no. Tú eres real en Supe mi vida. que me amabas. Tú eres real en mi hogar. Que huí Tú eres real en mi ministerio. lejos de tu casa. Tú eres real, Señor, para mí. Pero yo he entendido lo real que tú eres, Señor. Con amor. En medio del transitar contigo, Señor. En medio del caminar contigo y hacia ti, oh Dios del cielo, Señor. Te hiciste real en mi vida. Te hiciste real, Dios del cielo, Señor. En cada fibra de mi ser. Por eso hoy te amo. Por eso hoy te conozco más que ayer. Y anhelo conocerte más, Señor. Te sentí. Porque sé cómo obras tú. Sabía que entonces me cuidas. Porque conozco tu amor, porque conozco tu cuidado, porque conozco tu misericordia, porque conozco tu provisión, porque conozco lo real que eres para mi vida, Señor. Y lo mejor que me ha ocurrido es conocerte. Lo mejor que me ha ocurrido, Dios del cielo, es haber sido sometido al fuego, Señor, y a las olas muy grandes que pasaron por encima de mi barca, Dios. Porque hoy dependo de ti. Porque hoy soy feliz en tus brazos, Dios. Porque hoy soy feliz haciendo tu voluntad.
Hoy soy feliz amando tu ley, Dios. Hasta tu perdón. Tú te has hecho real en mi vida, Señor. Supe que mi Sí, amor Señor. Porque no entendía tu amor. Hoy te comprendo. Hoy comprendo que tu amor está aún dentro de las dificultades. Tu amor está aún dentro del dolor. Tu amor hace parte, Dios, del cielo, de las circunstancias. Nos amas tanto, Dios, que permites, Padre de la gloria, Señor, que no tomaste bien siempre, Padre Santo, Señor. La batalla. Te amo, Dios, te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Rey del cielo, Jehová. Te amo, Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Estoy aquí, amada mi corazón. Gloria. Estoy aquí. Gracias, Señor. Aleluya. Y estoy Gloria a ti, Señor, bendito mi Rey. Aleluya, Señor. Porque me has dicho, dame fe. Dame fe, Señor, para pasar, Señor, esta situación. Y a ti te digo, Rabaishoy, a la Bacaya, que te estoy llamando. Bájate de la barca. Bájate de la comodidad, dice el Señor, y ven. Porque estoy probándote para formarte, dice el Señor, para que confíes en mí, no en las circunstancias ni en tus fuerzas, sino en mí. Gracias, Señor. Yo os amo, dice el Señor. Gracias, Señor. Yo estoy haciendo de vosotros mejores personas. Aleluya. Gracias, Dios. Yo tengo a tus hijos, dice el Señor, en mi mano. Yo tengo tu situación en mi mano. Tu esposo está en mi mano. Y shalabacana, y dando medicinas y me cae a tus huesos, dice el Señor. Y dando fortaleza, dice el Señor. Y colocando, dice el Señor, a Maishi, a la Bacaya, mi provisión en vuestras manos. Aleluya. Porque no están solos, dice el Señor. Aleluya. Yo estoy con vosotros, Rabai Shorikara, Gracias, Dios. revestidos de mi fortaleza, Amén. dice el Gracias, Señor. Aleluya. Porque de todo esto, dice el Señor, sacaré lo mejor, dice el Señor, Aleluya. para los que me aman, los que me han Aleluya. creído, para mis hijos, Aleluya. dice el Señor, porque vosotros sois mis escogidos, dice el Señor. Gracias, Señor. Oh Raishaya, solo confía, dice el Señor, y cree. Gracias. Mi mano está, dice el Señor, Abaishara Bacaya, estirada para todo aquel que la quiera tomar. Solo confía en Bacaya, solo cree, dice el Señor, Amarabacana. Gracias, Señor. Porque estaré restaurando, levantando, Aleluya. sanando Gracias, Señor. y sacando lo mejor de vosotros, dice el Señor. Gracias. Aleluya. Y Sharabakaya, Gracias, Señor.
No os confíes, dice el Señor. Si ves calma, no os confíe, sino agarraos de mi mano y creyendo que yo estoy con vosotros y os levantaré, dice el Señor. Y llegué la vacanta y vacara vasalla. Gracias, papito, porque tú eres nuestra vida, nuestro socorro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amada iglesia, bendiciones de parte del Señor. Que sea una semana de confiar en Dios, de aferrarnos a su palabra. Bendigo cada uno de los hogares, cada una de las personas que nos sintonizan. Recuerda que siempre el Señor está. Amén. Nos esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana.